Muy buenas compañeros, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Fran Isabel Bonet Calderón, pertenezco al grupo 301-303-208 de la materia de algoritmo, en el cual vamos a desarrollar una actividad eh, para que el profesor nos las califique y sacar una mejor nota, la mejor nota de todas, la excelente. Pertenezco a CDA Valledupar y entre mis hobbies está trabajar y estudiar, estudiar y trabajar. Eso prácticamente es a lo que me estoy dedicando. Ya tenía prácticamente 2 años sin estudiar, tenía aplazando semestre, bajo semestre por compromisos que tenía, pues no tenía la plata, pero ya estoy retomando y estoy muy contento de retomar y de seguir estudiando y de seguir echando hacia adelante igual que ustedes. Bueno, no siendo más, podemos darle inicio a la actividad. El profesor nos dice, ¿qué entendemos por programación de computadores? Pues bueno, yo entiendo que es la facultad de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos. Es esa facultad de codificar de manera de que todo lo que estemos pensando, nuestras ideas, sean posibles realizarlas en la computadora para lograr cumplir todo lo que te propongas para mejorar nuestra calidad de vida. Después viene el segundo punto, descripción de la evolución histórica del lenguaje de programación hasta los actuales. En este video prácticamente los profesores, los tutores nos van a entender que tenemos que analizar prácticamente los videos que se encuentran dentro del foro, pero yo quise dar como una pequeña introducción o hablar de unas pequeñas frases que se encuentran en PDF colocados dentro del foro para que nosotros los estudiemos. Pues bueno, yo en esta pequeña introducción hablé que en la antigüedad todas las culturas, sea la egipcia o la maya, etcétera, han logrado lo que se puede llamar como lo que conocemos hoy en día como programación, ya que en sus dibujos plasmaban sonidos e información y grandes frases, las cuales describían sucesos importantes de cada uno de ellos, en los cuales se puede decir que es el inicio de todo. O sea, sí, es el inicio de todo. Ya mucho después aparece la primera máquina de calcular, el abaco, siendo esta la primera máquina construida que sirve para sacar información y facilitar nuestro estilo de vida. Leonardo da Vinci en 1452 y 1617 hace los primeros bosquejos de una máquina mucho más avanzada para programar. Después tenemos el padre de la computación, que es el señor Pascal, el cual él crea y toma todas esas ideas que tenía Leonardo da Vinci y hace realidad crear la primera máquina calculable del mundo. En el video historia y tipos de lenguajes tenemos que en el minuto 5, más específicamente con 52 segundos, aparece más preciso que en 1943 se crea el primer ordenador por el señor Charles, el cual se creó con propósitos militares para mandar grandes cantidades de información de un punto a otro y así pues ganar la guerra en ese tiempo. Y un poco más adelante, no me acuerdo con exactitud, dice que aparece la señora Ada Lovelace, la creadora del primer algoritmo, y se convierte como la primera programadora del mundo. Ya después que ya había otros, ya después de ahí, en 1906, la señora Murray Hopper crea el primer compilador. Aclaro que ya había otros compiladores, pero estos trabajaban en lenguaje madre, que eran solo unos y sus ceros, pero ella fue la que popularizó y convirtió lo que hoy en día llamamos los diferentes lenguajes de programación. Ella fue la que le dio esa popularidad. Bueno, pues ya vamos a lo que es en sí la pregunta.
que es la primera, empecemos con la primera generación, en el cual en los años 50, 57, 1957 para ser más específico, aparece el primer lenguaje de programación llamado Fortran, y ahí le sigue Algol, Lisp, COBOL, Simula, CPL, que es lo que contiene ahora mismo en la actualidad C, C++, Java, C#. En la segunda generación, en los años 70, aparece lo que es el lenguaje Pascal, C, Prolog, que son los más relevantes, SQL para lo que es base de datos. Pasamos a la tercera generación en los años 80, la generación de los lenguajes imperativos. Es el auge de los lenguajes matemáticos, como por ejemplo tenemos C++, y Erlang, que son los más populares de esa época. En los años 90, el auge de los lenguajes funcionales, y en la actualidad lo que hoy conocemos como Java, JavaScript y C#. Pues como ustedes saben, en la actualidad siguen habiendo programadores, sigue habiendo muchísimos más lenguajes que se utilizan, que son más fáciles de utilizar y que son multifuncionales. Esto ya vienen prácticamente prescritos. Hasta ahí terminamos la pregunta. Sigamos con la siguiente. La tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido C#. Bueno, empecemos con las ventajas y las desventajas. En esta parte quise hacer ventajas y desventajas, ya que es como que lo más importante y lo que más hay que tener en cuenta al momento de seleccionar o elegir un lenguaje de programación. En el cual tenemos C++ y Visual Basic, comparaciones. Pues en C++ las ventajas es que es más potente en cuanto a lo que se refiere a creación de sistemas complejos y un lenguaje muy robusto. En Visual Basic tenemos que posee una curva de aprendizaje muy rápida. Es uno de los lenguajes de uso más extendido porque resulta más fácil encontrar información, documentos y fuentes de apoyo, y en los que nos podemos informar o nutrir más sobre este programa. Visual Basic tiene eso, que es hay muchísima más información sobre este programa en internet. Desventajas de C++: no es interactivo y es muy triste visualmente. En cambio que las desventajas de Visual Basic, tienen un pobre soporte para programación orientada a objetos. Esa es la desventaja de Visual Basic, las más relevantes, ¿no? Yo seleccioné siempre lo que de pronto vi y que en mi punto de vista de estudio me pareció más importante. Después seguimos con C#. Bueno, C#, la ventaja es que en C# existe un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que se encuentran en C++ o en C o en Java. Desventaja de C#: se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio.net, y que pide algunas características para poder trabajar en el computador. O sea, pide unos requisitos mínimos, no se puede trabajar en todos los computadores. En C++, en HTML es la ventaja, que es sencillo, permite escribir hipertextos, archivos pequeños, lenguaje de fácil aprendizaje y los admiten todos los exploradores. HTML, para los que no sabían, es el lenguaje predilecto para programar en páginas web. La desventaja, que guarda muchas etiquetas y puede convertirse un poco fastidioso en el momento de buscar alguna información. Tenemos lo que es Java, lenguaje Java. Las ventajas: puede desarrollar aplicaciones de escrito que se ejecutan en forma independiente, es decir, con la programación Java se puede realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja de servicio para cálculos, una aplicación gráfica, etc. Desventaja: para Java es necesario esperar la siguiente actualización para que sea más eficiente. O sea que es un lenguaje de programación que tiene que estar en constante actualización. Digamos con la siguiente pregunta. El profesor nos dice tendencias en cuanto a los lenguajes de programación. Bueno, con lo que estudio que hice, dicen que existen 3 tendencias primordiales en cuanto a programación se habla.
el programador profesional, el diseñador del lenguaje y el implementador del lenguaje, los cuales están ligados todos, pero según la necesidad del trabajo, no está de más o no tiene de otra que cambiar de tendencia para poder realizar de una manera más efectiva su trabajo. Esto quiere decir que si una de las tres quiere realizar una función de una función distinta o a la que no está acostumbrada, tiene que saber por obligación qué es lo que realiza cada una de ellas. Y así ser más eficaz al momento de hacer su trabajo. Los cuales, como hemos venido hablando, existen diversos tipos de lenguajes, los cuales sirven para diferentes áreas de trabajo. Teniendo en cuenta esto, la tendencia a la programación en cuanto a lenguajes es sin duda alguna los programadores que utilizan JavaScript, ya que son los más necesitados y los que hasta el momento están mejor pagados por su utilidad en las compañías. Así que ya saben, muchachos, si quieren ganar mucha plata, empiezan a programar en JavaScript. Cuando se habla de buenas prácticas, con esto nos vamos a la siguiente pregunta. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencione por lo menos dos ejemplos. Bueno, cuando se habla de buenas prácticas de programación, es cuando nos referimos a todos esos tips, todos esos pequeños, esas pequeñas ayudas, esas pequeñas ventajas, esas pequeñas estrategias de trabajo que podemos utilizar o implementar al momento de programar para facilitar nuestro trabajo, o sea, hacerlo más eficiente, más eficaz y lograr los objetivos de una manera más rápida y de una forma más productiva. Como ejemplo tenemos, digamos, escribe tus programas lo más simple y directo posible. Esto hace que sea más sencillo para el cliente o el usuario que lo vaya a utilizar, sea más fácil entenderlo y para uno también. Poner un espacio después de cada coma facilita la legibilidad del código. Eso es un punto también. Un ejemplo bastante útil como tip para tener en cuenta al momento de programar, muchachos. Bueno, la siguiente pregunta dice: indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación en C#. Pues bueno, yo indagué un poco sobre la versión 2015 y nos dice que, bueno, C#, como se menciona en inglés, es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET, que después fue aprobado como estándar por la ESMA, European Computer Manufacturing Association. Es la Asociación de Manufactura de Computadores en Europa. Como anteriormente